Bueno, un saludo muy fraterno a ustedes, queridos hermanos. Estamos en este día celebrando la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles y también mártires, hombres valientes, hombres llenos de la fuerza de Dios, llenos de su espíritu, que cambiaron de vida y decidieron entregar toda su existencia por el bien del Evangelio. Queridos hermanos, ellos nos enseñan el valor de enamorarnos de la palabra de Dios y luchar para que esta palabra llegue a muchos lugares, dejando que se pose primero en nuestro corazón y llevándola con mucha fe y con mucha fuerza a los hermanos. Bueno, ¿quién fue San Pedro? San Pedro fue llamado Simón, se llamaba Simón, tenía un hermano llamado Andrés, y ellos dos comenzaron el camino de seguimiento al Señor. Eran pescadores. Simón era un sencillo pescador, pero entró en contacto con el Señor y el Señor le cambió el nombre. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué pasó con Simón? Que él acompañó a sus hermanos, fue portador de los apóstoles, les acompañó en la fe y también acompañó a Jesús en momentos muy importantes de su vida. Por ejemplo, en el momento de la transfiguración. Cometió también grandes errores, por ejemplo, la vez que lo negó. Lo negó 3 veces, pero también en 3 veces hizo esta profesión de fe. Señor, tú sabes que te amo. Ante la pregunta de Jesús, Pedro, ¿me amas? Y él le da esta respuesta. Y también, que es el evangelio que reflexionamos en el día de hoy, ante la pregunta de Jesús, ante su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? O más bien les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Le pregunta a sus apóstoles, les pregunta a sus discípulos. Y Pedro con fortaleza, y Pedro con valentía responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde le dice, tú eres Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A veces tenemos muchos temores en nuestra iglesia. Enamorémonos de la iglesia y que estos hombres nos ayuden a entender que fueron pilares fundamentales de la iglesia y que nos llaman a amar mucho más esta gran comunidad universal, nuestra iglesia católica, amarla y con ese amor acoger a toda la humanidad, acoger también a todos los hermanos. ¿Qué podemos decir de Pablo? Bueno, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, se llamaba Saulo. Y recordemos que en la presencia de este Saulo fue martirizado Esteban, el protomártir. Pero este Saulo después tiene un encuentro con el Señor, una luz. Él yendo de rumbo a Damasco, una luz lo envuelve. Y en la presencia del Señor, y Jesús mismo le dice, ¿por qué me persigues? Él en nombre de la comunidad cristiana, en nombre de su cuerpo místico, en nombre de todos los cristianos, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y eso le genera un impacto muy fuerte a Saulo, que posteriormente se llamará Pablo, y allí queda ciego durante 3 días. Después él recobra la vista, comienza a vivir muy fuertemente esta experiencia de fe en oración y se impulsa para ser el gran predicador, el gran evangelizador de las gentes. Ambos fueron anunciadores del evangelio y anunciaron el evangelio también en Roma. Allí en tiempos del emperador Nerón fueron enviados a prisión y en Roma fueron martirizados en el año 67. San Pedro entregó su vida
crucificado y él mismo pidió que lo crucificaran hacia abajo, al no sentirse digno de su Señor. Y San Pablo fue decapitado. Fueron los pilares fundamentales de la Iglesia. Ellos defendieron con su vida el Evangelio. Nos enseñan la importancia de la unidad en el amor a Cristo y a su Iglesia. El Papa Francisco dijo en el año 2015, San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Que nosotros tomemos el ejemplo de estos grandes santos, de estos grandes hombres, y que también nos decidamos entregar la vida con valentía por amor a Cristo y a su Iglesia. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre en este día tan especial.